Vamos a entrar ya, mis hermanos, a lo que es la parte del santuario. En realidad, para hablar del santuario, podríamos pasar, hermanos, todo un año hablando del santuario y cada uno de los detallitos del santuario y todavía quedar corto. Me refiero a todo un año hablando 1 hora diaria. A eso me refiero, ¿no? Hay muchísimos detalles que de pronto lo podemos pasar por alto. Por ejemplo, ahora que vamos a entrar al atrio, vamos a mirar la parte que los conquistadores han hecho allá afuera. Por ejemplo, está el altar del sacrificio y el lavacro, ¿no? La fuente. Hoy vamos a mirar qué representan esos muebles en la parte del santuario, del ministerio del santuario. Y algo que me encantaría todavía antes de cualquier otra cosa es mencionar lo siguiente para todos ustedes que nos están escuchando también a través de las redes sociales y del canal de televisión. Si se dan cuenta, ¿cuántas iglesias o denominaciones en realidad tienen la doctrina del santuario? ¿Cuántas? No hay, excepto la iglesia adventista. Los mormones tienen parte del santuario. De hecho, muchas de las imágenes que hay de los muebles del tabernáculo han sido hechas por artistas de esa denominación. Sin embargo, creo que no entienden bien el santuario, porque una cosa es mirarlo, mirar lo que pasó, mirar lo que hay. De hecho, vamos a mirar allí lo que hay con el santuario, a entenderlo a profundidad. La mayoría del cristianismo entra al atrio y ahí se queda. Y de hecho, dentro del mismo cristianismo, la mayoría de las personas, como mencioné al principio en la primera presentación, no toman en cuenta el campamento. El campamento es sumamente importante, porque sin el campamento no podría existir un cordero que llegara a el altar del sacrificio. Entonces, para Jesús también era importante que él viviera la parte del campamento. De esa forma, cuando Jesús llega el tiempo que Dios había propuesto en la historia del mundo, ahora para nosotros es historia futura en aquel entonces, cuando Jesús llega a este punto, que se pueda cumplir tal y como Dios lo había puesto. El santuario, de nuevo, vuelvo a repetir, como doctrina, solamente la iglesia adventista lo tiene. Y saben, podemos decir con muchísima confianza, solamente la iglesia adventista lo entiende a profundidad y solamente la iglesia adventista lo vive a profundidad. Porque no es solamente estudiar y conocer y comprender, sino vivir cada uno de los aspectos del santuario. Y como dijimos anteriormente, en el santuario encontramos todas las doctrinas bíblicas, todos los principios bíblicos están en el santuario. Tenía un tema que lo iba a presentar aquí con ustedes, ya modifiqué un poco la presentación que traía, era esperanza en las profecías. Eso lo vamos a dejar para la próxima semana, que vamos a estar allá en la iglesia número 1. Pero, ¿por qué lo brincamos? Porque no quiero dedicar mucho tiempo en las profecías ahora, porque aquí estoy con ustedes esta semana y luego, Dios mediante, ustedes nos pueden seguir en la otra iglesia también, donde vamos a presentar unos temas hermosísimos sobre profecía. Entonces, allí es donde yo quiero hacer un reto incluso para los conquistadores, que me encantaría hacer un reto para todos los conquistadores. Yo sé que el director no está ahora porque está trabajando, pero me gustaría hacer un reto a los conquistadores. Tengo una hoja en blanco con muchas rayitas donde van los años, las fechas y los eventos. Usted tendría que ir rellenando, conforme vamos avanzando, rellenando esa hojita. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría? ¿Sí? ¿Aceptan el reto? ¿Aceptan el reto? Sí. Muy bien. Va a estar muy bueno. Y saben una cosa, casi me gustaría que incluso el director de Conquistadores hiciera un énfasis en que los conquistadores se aprendan esas fechas y los eventos. ¿Sí? Que si alguien les dice, ¿qué pasó en el año 1801? Pueden responder, ¿qué pasó en ese año? Que si alguien les dijo, ¿qué pasó en el año 538? Sepan responder. 508, 34, después de Cristo. ¿Qué pasó el año 331 antes de Cristo? ¿Qué pasó en el 408 antes de Cristo?
589 antes de Cristo. Que puedan ustedes responder fácil así los eventos. Esto vamos a mirar la próxima semana, ¿ok? Pero eso es también, y digo eso porque también eso lo encontramos en el santuario, de paso. También. Bueno, entonces, si aceptan el reto, al rato que nos quedemos aquí para la oración, vamos a hablar un poquito más sobre eso, ¿les parece? Ok, porque tenemos que imprimir las hojas, ok, entonces vamos a mirar esa parte. Sin embargo, mis hermanos, seguimos con la parte del santuario. Me gustaría que ustedes analicen un poquito nada más, otra vez, el santuario. Como iglesia adventista somos la única iglesia que lo enseña, que lo entiende y que lo vive. ¿Ok? Pero, ¿cuántos genuinamente lo entendemos, lo aceptamos y lo vivimos en su totalidad? ¿Y por qué? Hermanos, hace un tiempo atrás, una persona que ya pasó al descanso, por cierto, Desmond Ford, hizo mucho daño a la iglesia al hablar en contra del santuario. Eliminó el santuario completamente y él aseguraba que no había ningún santuario ni en el cielo siquiera, cuando hay textos bíblicos claramente que dicen, y a Moisés se le mostró, conforme se te ha mostrado una copia de lo que está ahí arriba, va a ser aquí, digamos, una maqueta, una copia nada más de lo que está arriba en el cielo, ¿no? Entonces, en la Biblia encontramos mucha evidencia de que en el cielo hay un santuario, pero hay personas que pueden pensar lo contrario. Vuelvo a repetir, si eliminamos el santuario, mis hermanos, eliminamos también la ley, y si eliminamos la ley, ¿dónde quedamos? Sin pecado y sin nada. De nuevo, si eliminamos el santuario, hermanos, eliminamos a Jesucristo también. Porque el santuario representa a Jesús en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra está Jesús en el santuario. Entonces, si eliminamos el santuario, eliminamos a Jesús también. ¿Se da cuenta? Eso es, el santuario es el ministerio de Jesús. Porque en el santuario encontramos precisamente esa parte que es el plan de redención para la humanidad. Y podríamos decir allí tu nombre. El plan de redención para Joel Medina, para ustedes. Y de ahí pueden poner el nombre de ustedes. Bueno, todo esto, mis hermanos, es sumamente importante que lo entendamos. El santuario es sumamente importante para que usted y yo podamos comprender lo que Dios propuso a través de la historia. Mire qué interesante. Nosotros vamos siguiendo el santuario. Ahora vamos a entrar al atrio, a los muebles del atrio. Vamos a pasar por la primera puerta. Ya Jesús vivió una vida de santidad, una vida perfecta en el campamento. Ya Jesús vivió esa vida. Entonces, si Jesús vivió una vida ya de santidad en el campamento, ahora es tiempo de que Jesús entre al atrio. Vamos a entrar con Jesús al atrio. Vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora cuando Jesús entre al atrio y qué significa toda esa parte ahí en el atrio. Esta imagen del santuario, ¿sabe? La tengo en un formato digital, si usted la quiere grande para imprimirla, la puede imprimir en la lona. Yo he impreso algunas de estas al tamaño, más grandes que eso incluso, más grande que esta en una lona nada más, ¿no? Así es que si usted quiere una copia de esa imagen, con mucho gusto se lo hacemos llegar, ¿ok? Ahora, solamente hay que pedirla. Esta no la mando nomás porque sí, por donde quiera, porque en realidad no vamos a mandar material ni regalar material que la gente no va a aprovechar. El material cuesta mucho dinero, mis hermanos. La iglesia invierte mucho dinero en material que de repente la iglesia, con el afán de que nuestros hermanos estudien, con el afán de que nuestros hermanos genuinamente crezcan espiritualmente, los repartimos con mucho gusto. Y ¿sabe lo más triste de todo? Que al rato los vemos tirados en la basura. Si supieran todo lo que cuesta ese material, mis hermanos, de verdad. Pero bueno, no es un regaño, nada más es un comentario. Vamos a la parte del atrio. ¿Qué encontramos en el atrio? Bueno, en el atrio encontramos el altar del sacrificio y por supuesto el lavacro. Podríamos decir que están invertidos los muebles. No están invertidos. Y déjeme le digo por qué vamos a pensar de esa manera ahora. El lavacro, ¿qué es el lavacro? ¿Qué significa el lavacro? Ahí se lavaba el sacerdote. Y les comentaba anteriormente allá afuera a los conquistadores. Aquí tienen un lavacro, ¿no? Un lavacro,
representando la fuente, ¿no? Donde el sacerdote se lavaría antes de entrar al lugar santo. Está mal aquí y no en forma de crítica mala, sino en el sentido de que también esta está mal aquí, porque la fuente del santuario tenía dos compartimentos, uno arriba y uno abajo. El sacerdote tendría que lavarse los pies y las manos también antes de entrar al lugar santo. ¿Ustedes recuerdan cuando la zarza ardiente? ¿Se recuerdan cuando se le apareció el ángel de Jehová a Moisés y le dijo: quita tus sandalias porque el lugar que pisas santo es? Entonces el sacerdote, para entrar al lugar santo, tenía que lavarse los pies también, mis hermanos. Gracias, mi hermanito. Tenía que lavarse los pies también. ¿Ok? Entonces, por supuesto, se hace de acuerdo a lo que la persona entiende en cuestiones de dibujos o lo que sea, ¿no? Pero en realidad, el lavacro. Ahora, ¿qué significa el lavacro? Antes de entrar al lavacro, vamos a mirar el altar del sacrificio, porque en cuanto el sacerdote entraba al atrio, lo primero que encontraba era el altar del sacrificio. Aunque Jesús vivió primero el lavacro. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Ok? Porque el lavacro en realidad es la muerte y resurrección, es el bautismo, es la limpieza. El lavacro, la limpieza del cuerpo en este caso, ¿no? Y en el lavacro encontramos esa parte. De hecho, Jesús al morir y resucitar estaba representado en el lavacro. Cuando usted se bautiza, ¿qué es lo que pasa? ¿Usted se acuerda? Entra, muere, ¿cierto? Muere al yo y al salir sale una nueva persona, ¿verdad? Entonces eso es muerte y resurrección a vida eterna, sellados por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jehová por eso, ¿verdad que sí? Ahora, Jesús tuvo que pasar lo mismo también. Jesús fue bautizado y también, obviamente, después de su bautismo, fue tentado. Después de que él es bautizado, sale ahora él con su ministerio. Y empieza su ministerio en el año 27. ¿Recuerdan el año 27? El evento fue el bautismo de Cristo Jesús. Entonces, encontramos aquí en el lavacro esa parte. Pero como dije anteriormente, en cuanto entraba el sacerdote, lo primero que encontraba era el altar del sacrificio. Vamos a mirar a esa parte, ¿sí? He aquí subimos a Jerusalén, hablando de Cristo Jesús, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Qué interesante. Jesús estaba profetizando de sí mismo lo que iba a pasar. ¿Sería que Jesús estaba profetizando algo que él no sabía? Lo contrario, se había profetizado anteriormente con el profeta Isaías. Y hemos mirado ya a través de varios libros, varios profetas, que en Jesús se cumplieron muchas de sus profecías. Hablaron mucho de Jesús. Entonces, se iban cumpliendo una a una de ellas. Por supuesto, Jesús está hablando ahora de sí mismo, está profetizando, pero solamente anclando sus palabras en una profecía que ya existía anteriormente de lo que él tenía que pasar. ¿Ok? Y ahí lo miramos ayer en Isaías 53, recuerdan que ahorita nos miramos también otra vez. Bueno, a Tito 2:14 dice: ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? ¿De quién estamos hablando? Cristo Jesús. Él se dio a sí mismo. ¿Y por qué se dio a sí mismo, mis hermanos? Recuerden lo que hablamos muy al principio, donde empieza el mal. Jesús se dio a sí mismo porque es Dios, es el creador. Él bien podía haber borrado todo y iniciar de nuevo, mis hermanos. Pero por su magno amor que Él tiene a su creación, Él dice: no, yo voy a hacer algo para que las criaturas a quien Dios les ha dado la libertad de elegir, libertad de elección, puedan tomar una decisión propia y que puedan ver con sus propios ojos y en su propia carne mi poder y mi amor también. Y eso es hermoso, mis hermanos. A pesar de que estemos sufriendo, a pesar de que de repente tengamos enfermedades, a pesar de que de repente tengamos problemas familiares, problemas económicos, problemas con los hijos, problemas donde quiera que estemos, mis hermanos, a pesar de todo eso, miramos el amor de Jehová siempre a nuestro lado y de nuestra parte también.
Eso es lindo, mis hermanos. ¿Qué persona aquí en la iglesia puede decir, no, pues no, Dios nunca ha estado conmigo? Y sabes que de repente hay personas así medias negativas, por cierto, pero no se han encontrado con Jehová genuinamente. Yo espero que ustedes no sean ese tipo de personas, ¿no? Vamos al origen de los sacrificios. Recuerde que en el Éxodo no empezaron los sacrificios. Todo empezó desde que Adán iba a pecar, ¿o no? Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso de pieles es plural, por lo cual pensamos que Dios mató a 2 corderitos para poder hacerles túnicas a Adán y a Eva, porque ya no estaba la gloria de Dios. Ahora tienen que cubrirse ellos con algo. Y ahora usted y yo utilizamos ropa, ¿cierto? Usamos cualquier cosa para taparnos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una vergüenza caminar desnudo en la calle, imagínense. Qué feo sería eso, ¿verdad? Caminar todo el mundo desnudo en la calle, ¿no? Y bueno, hay cosas, ¿no? Génesis 3:21 se encuentra esa parte. Y luego Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Una vez que el hombre peca, tiene que morir y tiene que regresar a sus orígenes, de donde fue tomado. Interesante. Hermanos, piense por un momento nada más. Somos polvo, dice la Biblia. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Sabía usted que solamente con estar aquí debe ser un poquito menos porque hay mucha humedad? Pero por ejemplo, como en Arizona, que hace más calor que aquí, aunque no lo crea, y más calor que en Somotillo, aunque no lo crea, que allá en Somotillo, ahí sí que está caliente, está feo, y nunca vayan para allá, okay, no les recomiendo, por cierto. Ya yo voy mejor que me inviten y eso porque me tienen ahí con un clima en un cuarto, si no ni siquiera afuera. Pero, hermanos, en Arizona el calor es muy seco. ¿Sabe que nosotros, mire, si usted está en una casa, de repente, sin la nada, usted ve polvo alrededor? ¿Se da cuenta de eso? Cuando usted camina, usted va dejando parte de usted, de su polvo, porque nuestra piel es polvo en realidad. Y mire, esto está comprobado en laboratorios sofisticados donde hacen las partes para la computadora, los más pequeños, los procesadores, los chips. Para que una persona pueda entrar a ese laboratorio y trabajar ahí en ese laboratorio, tiene que desde antes darse un buen baño, cubrirse bien y luego ponerse un traje especial y luego entrar donde su piel nunca esté expuesta al lugar allá adentro, porque de su piel va a salir polvo y ese polvo va a dañar los procesadores. Es que aquí usted está dejando mucho polvo, por cierto. ¿No se da cuenta que en su casa de repente, ¿por qué hay polvo? Si tengo todo cerrado y todo está sellado. Si usted está ahí adentro, pues el polvo es suyo. Es que váyanse más seguido y no va a haber tanto polvo, ¿verdad? No es cierto, no es cierto. Si se pone crema tal vez puede minimizar un poco, ¿no? Pero bueno, ese es el asunto, en el que nosotros somos polvo. Y en realidad de nosotros emana polvo, fíjese, aunque de repente no lo miramos por esa parte, ¿no? Pero bueno, seguimos adelante. ¿Qué sucedió después? La hermana White dice en Historia de la Redención, la página 51, cuando Adán, fíjese qué interesante esto que la hermana White dice, esto es sumamente importante. Cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar, para presentar su ofrenda por el pecado. Por primera vez estuvo en presencia de la muerte. ¿Se imagina que es la primera vez que Adán tuvo que cortarle el cuello a un corderito para poder él tener la oportunidad de recibir perdón por sus pecados? Voy a matar a este corderito que nada hizo el pobre para que Dios me perdone a mí mis pecados. Un corderito que nada debe, que nada teme, y para que Dios me perdone a mí. Qué irónico, ¿no? Al contemplar la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía, se le indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba y que moriría como sacrificio en favor del hombre. Ay, mis hermanos, ¿usted alguna vez ha mirado a un cordero morir? No ha tenido la oportunidad de mirarlo.
Algunos sí, ¿no? ¿Alguien ha mirado un cordero morir? No, ¿nadie? Sí, mira, ahí tenemos dos personas, ok. Bueno, para los que no han mirado un cordero morir, ¿sabe? Lo atan de las patas, porque son patas, son animales, pero el cordero no hace nada. Sí, por supuesto, está incómodo y no quiere estar allí. Pero cuando el cordero sabe que lo van a matar, se queda tranquilo. A pesar de saber que lo van a matar. Y sabe, el que lo va a matar agarra su cuchillo, le corta el cuello y el cordero comienza a desangrarse. Pero el cordero no hace ni un ruido. No hace ni un ruido. Comienza, obviamente, como dice allí la hermana White, en medio de las contorsiones de su agonía, mientras de que está muriendo. Y si usted ve los ojos del cordero, una lágrima sale de los ojos del cordero. Una lágrima. O lágrimas. Como perdonando al que le acaba de quitar la vida. Es triste. Es triste. Ese fue Jesús por ti y por mí. Ahora, si usted va a matar un chivo, todo el vecindario se va a dar cuenta que va a matar un chivo. Todo el vecindario. No se diga si va a matar un puerco, un cerdo. No, hombre, ahí está, la ciudad entera se da cuenta, no nomás el vecindario, que van a matar un cerdo porque hacen un ruidajo que bárbaro, ¿no? Pero sin embargo, un cordero no, mis hermanos. Con razón, el cordero simbolizaba de una forma más especial a Cristo Jesús y más cercana. Porque como cordero fue llevado al matadero, ¿cierto? Él fue llevado al matadero. Él murió por ti y por mí. ¿Y qué fue lo que hizo él para defenderse? ¿Qué hizo para defenderse? Absolutamente nada. Nada. Ni siquiera dijo una palabra en contra de quienes lo estaban maltratando, bofeteando, insultando y escupiendo en la cara. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús hubiera dicho una palabra en contra, ellos hubieran caído muertos al instante. Solamente por eso, el poder de la voz de Jehová. Por eso es que Jesús se detuvo. Aparte de que tenía que pasar por eso para que usted y yo pudiéramos tener la salvación. A la puerta del paraíso, guardada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios. Y allí iban los primeros adoradores a levantar sus altares y a presentar sus ofrendas. Eso lo encontramos en Patriarcas y Profetas, páginas 70 y 71. Toda esa parte. Ahí es donde iban originalmente. Levantaban un altar y ahí sacrificaban un cordero. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Entonces encontramos a la historia más conocida en la historia de la Biblia. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué fue la diferencia entre la ofrenda de Abel y de Caín? Caín, ¿qué trajo Caín? Trajo cosecha del campo, ¿no? De la tierra. Puede haber traído maíz, puede haber traído sandías, manzanas, qué sé yo lo que haya sido. Él era labrador. Entonces, si él era labrador, ¿no cree usted que lógicamente le iba a traer lo que él labraba? ¿De su ofrenda? ¿Sí o no? Entre comillas, sí. Pero entonces, ¿por qué Abel? Abel era pastor de ovejas. Entonces, obviamente, Abel iba a traer una oveja. Entonces la gente dice, pero qué injusto es Dios. ¿Por qué no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Por qué no la aceptó? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no la aceptó? ¿Cuál fue el problema? Ok, bueno, hablando al mismo tiempo, no les entendía a todos, pero me imagino que quisieron decir que porque obviamente el cordero era lo que Dios había puesto como ofrenda para perdón de los pecados. Entonces, si Caín trae legumbres, trae una lechuga, trae un tomate, trae una fruta, no, pues no. Allí no puede haber perdón de los pecados. Sin embargo, recuerden una cosita. Caín trajo lo que él quiso traer
Y Caín quiso que Dios aceptara su ofrenda. ¿Sí o no? A tal punto que se enojó. Como que Dios tiene que aguantarse lo que yo le traigo y lo tiene que aceptar. Mis hermanos, eso es importante que entendamos, porque muchas veces nosotros dentro de la iglesia hacemos lo mismo. ¿Sí? Llegamos tarde a la iglesia. Nadie te va a decir nada, tú eres dueño de tu vida y ni modo que el pastor está por aquí a pasar lista a ver quién llegó a tiempo y quién no llegó a tiempo, como en la escuela, ¿no? Y comenzar a castigar a quien no llegó temprano. Tal vez deberíamos hacer eso, pastor, fíjese, sería muy buena idea. Castigar a quien no llegó temprano, ¿les parece? No hay tal cosa, ¿no? Pero entonces llegamos tarde y ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos? Dios se tiene que aguantar, ¿no? ¿Se da cuenta? Dios se tiene que aguantar. Yo llego tarde, pero Dios se tiene que aguantar. ¿Y qué? Es mi vida, yo quería lo que yo quiera. ¿Qué? No importa. ¿Se da cuenta? Nos vestimos como nos queremos vestir. Y Dios tiene que aguantar. No respetamos de repente a la iglesia. No respetamos a Dios con nuestra vestimenta. No respetamos a Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras. ¿Y qué tiene que hacer? Dios tiene que aguantar. No. Dios no se va a aguantar, hermosa familia. Si yo estoy mal y tendré que pagar por ese pecado. Si tú estás mal, puedes tener la seguridad también que tendrás que pagar por ese pecado. ¿Por qué se enojó Caín contra Abel? Si no fue decisión de Abel que se aceptara su sacrificio. ¿Saben cuál fue el problema? A ver, bueno, vamos a ver. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Qué fue lo que hizo Abel para que Caín lo matara? ¿Qué hizo? Pero ¿y eso qué tiene que ver con Caín? Dice la hermana, es verdad. Abel no hizo absolutamente nada, mis hermanos. Abel no hizo absolutamente nada para provocar a Caín. Pero Caín lo mató solamente porque Abel fue fiel a Dios. Y Abel cumplió con el mandamiento de Dios de traer un cordero para remisión de sus pecados. Y como Caín no trajo un cordero para remisión de sus pecados lo llevaron a actuar en contra de Abel. Eso es importante, mis hermanos. Por eso le estoy diciendo, si nosotros nos ponemos en contra de Dios con nuestra forma de ser y nuestra forma de llevar nuestra vida, mis hermanos, es el pecado reinando en nosotros. Y pronto ese pecado nos va a llevar a ir en contra de la misma iglesia, en contra de nuestros hermanos, en contra de nuestro pastor, en contra de nuestros líderes, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estamos mal. Pero nosotros no lo vamos a ver. Caín ni siquiera, cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy cuidadero de él o qué? Yo no me la dejaste cargo, yo no lo estoy cuidando a él. ¿Se da cuenta? ¿Qué hacemos? Le respondemos a Dios. No te vistas así. ¿Por qué no? Es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiera. Dios dice, ok, está bien, pero pagará las consecuencias. Es el pecado reinando en nosotros, mis hermanos. De repente no miramos esa parte. Pero bueno, vamos adelante. Veo que el tiempo me está ganando ahora más que otras veces. El altar de los sacrificios. Ahora sí, entramos al atrio, ¿verdad? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:6. El altar del sacrificio, también llamado altar de los holocaustos, hecho de madera y de bronce. Ese era el material que tenía. Tenía 2,5 metros aproximadamente de lado a lado, de cuadrado, y 1,5 metros aproximadamente de alto. Eso estaría más o menos como aquí, un promedio. De aquí a aquí, ¿ok? No de allá, de aquí a aquí, un promedio. Estaba ubicado en el atrio o patio exterior del tabernáculo. La sangre de los animales que allí se derramaba representaba la expiación del pecado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Representaba a lo que iba a venir más adelante. La sangre derramada allí por los corderos, de todos esos corderos, las palomas que ahí se ponían, ¿no? Vamos a llegar a la parte del lugar santísimo donde se sacrificaba un macho cabrío, que también representaba a Cristo Jesús, pero eso lo vamos a mirar más adelante y lo vamos a explicar también, ¿ok?
Muy bien, entramos al lavacro, a la fuente. Ven aquí la parte, este pintor tomó en consideración la parte de abajo del lavacro, ¿ok? El lavacro representaba la limpieza espiritual de nuestros pecados por fe en la sangre de Cristo. Y podemos ver ahí Hechos 16 y 1 Corintios 6:11, Efesios 5:26 y Apocalipsis 7:14. Esta era hecha de bronce, el lavacro. También se encontraba ubicada en el atrio, entre el altar de los sacrificios y la entrada del tabernáculo. Eso es por eso es que la tenemos ahí en medio, ¿no? Antes de entrar al lugar santo estaba el lavacro. Allí los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies. Usted lo puede encontrar en Éxodo 30, 17 al 21 y Levíticos 8:11. 1 Corintios 15, 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme a lo que se había profetizado anteriormente. Qué hermoso, ¿no? Hermanos, qué hermoso es encontrar una relación desde Génesis hasta Apocalipsis en lo que se refiere al plan de salvación. Algo más sobre la fuente. Representa bautismo, muerte y resurrección, lo que es la fuente en sí. Muy bien, aquí tengo 2 textos nada más. Hay muchos textos más, por cierto, pero cogí los más cercanos, ¿no? Romanos 6, 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En la muerte del atrio, pero recuerde que tenía que pasar después del atrio, tenía que resucitar. La resurrección de Cristo Jesús está en la fuente para poder resucitar y entonces entrar allí al lugar santo, ¿no? Dice el versículo 4: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por bautismo. Qué interesante. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ok? Y luego dice Tito 3:5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Eso es el lavacro, mis hermanos. Ahora, pregunto: ¿en qué año Jesús utilizó este mueble? ¿O lo representó? ¿En qué año? Dije. En el año 27. Muy bien, año 27. Muy bien. Pero fíjese, año 27 Jesús va al lavacro, ya dentro del atrio. ¿En qué año murió Jesús? Año 31. Eso fue en el altar. Pero después del altar tenía que regresar de nuevo ahora a vivir lo que él había, donde se había bautizado. La representación del bautismo, que es resurrección, ahora la tocaba la otra parte. Entonces viene ahora de nuevo al lavacro y resucita, que es lo que representa todo eso, ¿sí? ¿Está claro el punto? ¿Sí o no? ¿O me regreso un poquito más? Vamos bien, ¿verdad? Ok. Muy bien. Cristo tomaría nuestro lugar, mis hermanos. Y ahí vamos a Isaías 53, 4 al 7, que lo leímos ayer, ustedes lo recuerdan, ¿no? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. Fíjese, angustiado él y afligido, no abrió su boca. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por eso les digo, si usted alguna vez tiene la oportunidad de ver a un cordero morir, se va a dar cuenta que el cordero no hace ruido, mis hermanos. No hace escándalo, acepta la muerte porque es manso. Es manso, y por eso representa a Cristo Jesús. Efesios 1:3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, por medio de Cristo Jesús. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús para nuestro favor,
entonces somos limpios de pecado, mis hermanos. Número 5, el amor habiéndolos predestinado para ser, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que es Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ese es Cristo Jesús. ¿Cómo negar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo negarlo? Bueno, lo negamos cuando eliminamos la ley. Lo negamos cuando hacemos el santuario para un lado y no le ponemos atención. Eso es, mis hermanos. Hebreos 3:13, del 10 en adelante, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Fíjese algo que interesante. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿De cuál puerta? ¿De qué estamos hablando? Recuerden que hay 3 puertas. Esta puerta es del lugar santo. Jesús padeció antes de llegar al cielo, en otras palabras, porque la puerta del atrio hacia el lugar santo es la puerta al cielo. Jesús tiene que pasar de la tierra al cielo. Entonces, Jesús tuvo que padecer antes de la puerta, antes de entrar al cielo, antes de entrar al lugar santo. Él tuvo que morir por usted y por mí. Jesús no podía morir en el cielo por usted y por mí. Él tiene que venir aquí a la tierra y dentro del mismo campamento de Satanás, allí hacerle guerra y vencerlo. Y por eso es que usted y yo hoy tenemos la oportunidad de recibir perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Primera de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, vuestra vana manera de vivir. ¿Se da cuenta? Porque hay énfasis de pronto en cómo nos comportamos dentro de la iglesia. Hermanos, si nosotros tratamos con amor a los demás, es porque Jesús está en nuestro corazón. Si usted maltrata a alguien en la iglesia o le falta el respeto a alguien en la iglesia, mis hermanos, Jesús no está en tu corazón. Mucho cuidado de pronto cómo nos comportamos de aquí, porque recuerde, somos un libro abierto, mis hermanos. Nuestro testimonio tiene mucho que ver a dónde vamos a llevar a las personas que nos están mirando. ¿Sí? De nuevo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, lo que Él vivió en el campamento. Hermoso, ¿verdad? Muy bien, ya vamos terminando. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, según Hebreos 3:1. Y Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Solamente tuvo que morir una sola vez y no cada domingo. Una sola vez y no muchas veces. ¿Ok? Muy bien, mis hermanos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, usted y yo ahora, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificándonos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mis hermanos. Eso es el ministerio del santuario. Yo te quiero invitar, para terminar, mis hermanos, que vengamos a Cristo Jesús. Isaías 1:18 dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿De qué color son tus pecados?
No lo sabemos, pero te lo puedo asegurar. En Cristo Jesús, que murió en el altar del sacrificio, tú puedes encontrar perdón para tus pecados. Y el color que tengan, sean rojos o sean negros o sean grises, llegan a ser como blanca lana, purificados, tu cuerpo purificado. De modo que yo te invito esta noche, mi hermano y mi hermana, para que vengas aquí, a Cristo Jesús, y te acerques de todo corazón. Búscale a Él. Yo no sé, mis hermanos, si de pronto aquí hay una visita. Las personas que nos están mirando a través de la televisión, ¿por qué aceptar a Cristo Jesús? ¿Por qué venir a Él? Porque solamente hay un nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Solamente un nombre, hermosa familia. Y ese nombre, por supuesto, es Cristo Jesús. En el altar del sacrificio, Él hizo toda la propiciación para que tú puedas estar ahora cerca del Padre. ¿Cómo vamos a ser ingratos y negar ese sacrificio, mis hermanos? ¿Acaso quieres que Jesús vuelva a morir por ti? Él ya murió una vez. Se dice que cada vez que pecamos, estamos haciendo que Jesús muera una vez más, en forma simbólica, obviamente. Pero mi hermano, mi hermana, yo te invito esta ocasión para que busques a Jesús. Dice el texto: venid y estemos a cuentas. Venid, estemos a cuentas. Dime tus pecados y yo los voy a perdonar y serás limpio. Hay alguien aquí que no es adventista todavía, que no se ha bautizado. Tal vez en la televisión, en las redes sociales, tal vez habrá alguien que no se ha bautizado todavía. Por favor, busca una iglesia. Si vives aquí en la Trinidad, acércate con nosotros. Ahí está toda la información del canal donde tú puedes acercarte a nosotros y puedes encontrarte con Cristo Jesús. Y, ¿por qué no? Bautizarte de una buena vez. Nadie puede obligar a nadie a tomar una decisión. Jesús es el único que dice: ven, aquí estoy. Entonces, aquí en la iglesia, no sé si hay alguien que no se ha bautizado todavía, que no es miembro de la iglesia, que está pronto a bautizarse tal vez. ¿Hay alguien aquí? ¿Usted, mi hermanita? ¿Alguien? Ok. ¿Pueden pasar para acá, por favor? Pueden pasar para acá. Qué hermoso. Gloria a Dios por ello. Pasen, pasen. Mi hermano, sabes, Jesús murió por ti. Por ti. Y si hubieras sido tú el único que se fuese a salvar en todo el mundo, hubiera pasado por lo mismo. Dios te bendiga también a ti, mija. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera decir: Señor, aquí estoy? Acepto el sacrificio que hiciste en el altar del sacrificio por mí. Lo acepto. Y hoy quiero renovar mi vida. Quiero hacer algo nuevo de aquí en adelante. Ya no quiero vivir en pecado. ¿Habrá alguien más? Yo sé que hay algunas personas que ya están para bautizarse. No sé si están aquí presentes o si no están aquí hoy. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Saben? El Espíritu Santo te llama. Dios te habla, no soy yo, mis hermanos. Yo estoy aquí una semana más, esta y la que viene, y ya me retiro de aquí. Tal vez no los vuelva a ver nunca jamás en este mundo, pero ¿saben qué? Me encantaría verlos en el cielo. Y allí, mis hermanos, vamos para la iglesia, a los miembros de la iglesia y las visitas también. Me encantaría que si no nos vemos aquí en la tierra, poder vernos en el cielo y recordar aquella ocasión. ¿Te acuerdas allá en el 2022 cuando estábamos allá en la Trinidad? Vamos a poder recordar eso, mis hermanos. Sería lindo recordar eso, ¿verdad? Y que me vuelvan a saludar otra vez. ¿Usted era el de la televisión? Sí, yo era. Hoy en día la fe se ha perdido y la esperanza parece no existir. Mucha gente sufriendo en el dolor y familias destruidas sin amor. Con la fe contemplarás lo imposible por la esperanza que
solo existe en Jesús. Esa fe y esperanza te darán aquel gozo que Satán te arrebató. Fe y esperanza necesita este mundo para vencer, preparando las familias y el pueblo que verá a Dios por la fe y la esperanza en Jesús. Fe y esperanza necesita este mundo para vencer, preparando las familias y el pueblo que verá a Dios por la fe y la esperanza en Jesús. Fe y esperanza. Por la fe podrás vivir con la esperanza que Jesús tu familia cuidará. Esa fe y esperanza te darán aquel gozo que Cristo prometió. Fe y esperanza necesita este mundo para vencer, preparando las familias y el pueblo que verá a Dios por la fe y la esperanza en Jesús. Fe y esperanza necesita este mundo para vencer, preparando las familias y el pueblo que verá a Dios por la fe y la esperanza en Jesús. Fe y esperanza. Fe y esperanza. Fe y esperanza. Padre bendito, gracias Señor, te damos por el privilegio que nos has dado de estar aquí en tu santo templo, en tu casa de oración, Señor. Ahora que vamos a salir, acompáñanos por favor. Ve con cada persona que está aquí presente, con cada persona que está mirando la transmisión también, Señor, sé con cada uno de ellos. Y por favor, Señor, que mañana podamos regresar con bien y seguir empapando nuestra mente de tu santa palabra, de el ministerio del santuario, de tu Hijo amado Cristo Jesús, en el cual pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén, amén. Dios les bendiga, hermosa familia.